Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este viernes 13 de septiembre del año 2024. Antes de contarle lo que ha pasado y está pasando hoy, dejen que les recuerde algo que se dijo ayer. Ayer, después de que el régimen venezolano bramara, amenazara, insultara a España porque el Parlamento español había votado a favor de reconocer la victoria electoral del Mundo González, dos de los portavoces oficiales del sanchismo, el portavoz parlamentario del PSOE y la portavoz del gobierno, salieron en tromba no a defender al Parlamento español de los ataques chavistas, sino a atacar al Partido Popular por haber soliviantado a Nicolás Maduro. Escuchemos, recordemos lo que dijeron ayer Patxi López y Pilar Alegría. Creyendo que atacaba al gobierno progresista, lo que ha hecho ha sido atacar a todas las empresas que tienen relaciones comerciales, que tienen negocios en Venezuela. El interés nuestro va a ser siempre trabajar para mantener las mejores relaciones con el pueblo venezolano, no como otros que se sirven del pueblo venezolano y de los venezolanos para atacar al gobierno de España. El problema para Patxi López, para Pilar Alegría, para el gobierno progresista, es que unas horas después la ministra de Defensa, Margarita Robles, acudía a presentar el último libro de la escritora Julia Navarro. Agucen el oído, por favor, oyentes de la noche de radio, porque el audio se oye con cierta dificultad y no se preocupen porque luego les voy a aclarar yo después, palabra por palabra, lo que dijo anoche Margarita Robles. Julia, que también haga un recuerdo a los hombres y mujeres de Venezuela que han tenido que salir de su país precisamente por la dictadura que viene hoy representada por el Mundo González. Todos aquellos que tienen que salir de su país víctimas de la persecución, de la violencia, de la falta de democracia y de la falta de libertad. Permítanme que tenga también un recuerdo para los hombres y mujeres de Venezuela que han tenido que salir de su país precisamente por la dictadura que viven, todos representados aquí en España por Edmundo González. Todos aquellos que tienen que salir de su país víctimas de la restricción, de la violencia, de la falta de democracia y de la falta de libertad. En el auditorio ayer Margarita Robles se llevó, como han escuchado, una gran ovación. Debe ser que ahora todos los lectores de Julia Navarro son fachas. Pero en el sanchismo lo que han provocado las palabras de la ministra de Defensa ha sido un auténtico soponcio. Fíjense si las palabras de Robles han cogido por sorpresa a todo el personal, que no hay imágenes de esas declaraciones y el sonido, como han visto, fue captado con un audio bastante mejorable por la agencia Europa Press, que al menos estaba ahí y captó con sonido ambiente las palabras de la ministra de Defensa, aunque supongo que no se esperaban que fuera a soltar una bomba de tal calibre contra el argumentario del sanchismo. A esta hora se desconoce en qué cueva está escondida Pilar Alegría, a la que nos gustaría preguntar si también piensa que Margarita Robles se sirve del pueblo venezolano para atacar al gobierno de España. A raíz de estas declaraciones de la única ministra o miembro del gobierno, o miembro del sanchismo, podemos decir, que se ha atrevido a calificar a Venezuela de dictadura, el régimen de Maduro decidió esta madrugada convocar de urgencia al embajador español en Caracas y llamar a consultas a su representante diplomática en nuestro país. A primera hora de la mañana de hoy viernes, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, era el encargado por Moncloa para tratar de salir a apagar el fuego. Lo han mandado a Radio Nacional de España a hacer una entrevista y, sobre todo, a intentar hacerse perdonar ante Nicolás Maduro. En primer lugar, el ministro no se ha atrevido a comentar la llamada a consultas de Nicolás Maduro al embajador español. Convocar a un embajador, yo lo he hecho en varias ocasiones, y llamar a consultas son decisiones soberanas de cada Estado y por lo tanto no hay nada que comentar. Nada que comentar. ¿Es el mismo Álvarez que puso a escurrir a la embajadora de Israel
El mismo Álvarez que lideró la ofensiva diplomática contra la Argentina de Milei, hoy no tiene nada que comentar. En segundo lugar, Álvarez respondía así a la pregunta de si él también cree, como Margarita Robles, que Venezuela es una dictadura y Maduro un dictador. El ministro de Asuntos Exteriores no es un catedrático de Derecho Constitucional ni un politólogo. Y desde luego los ministros de Asuntos Exteriores somos la última persona que tiene que entrar a poner cualquier tipo de calificativos. En tercer lugar, el ministro de Exteriores, que no quería poner calificativos, sí que calificaba la proposición no de ley presentada por el PP para reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. El reconocimiento de Edmundo González, como muy alocadamente, irresponsablemente, precipitadamente planteaba el Partido Popular en su PNL. Acaban de escuchar al ministro de Exteriores decir quién soy yo para poner calificativos. Alocado, irresponsable, precipitado. ¡Qué locura!, ¿verdad? 2 semanas después de celebrar las elecciones y de que todo el mundo sepa que Edmundo González ha ganado las elecciones en Venezuela, el PP propone reconocer como ganador de esas elecciones al candidato que ganó las elecciones. ¡Qué precipitación! ¡Qué alocado! ¡Qué irresponsable! Y por último, en cuarto lugar, Álvarez, que se negaba a calificar a Venezuela como dictadura porque él no es catedrático de Derecho Constitucional ni un politólogo, le pedía en la misma entrevista al PP que de una vez por todas va siendo hora de que una dictadura que sí les compete directamente, que fue la dictadura de Franco, la califiquen como tal y apoyen al gobierno en su ley de memoria democrática. Así que menos mirar hacia afuera y hacer de politólogo hacia afuera y más mirar hacia adentro y calificar a la dictadura de Franco como tal y no andarse escondiendo. Pues sí, nuestro ministro de Exteriores ha atacado hoy al PP porque dice que no califican de dictadura al régimen de Franco, que terminó hace medio siglo, mientras él se ha negado a calificar de dictador a Nicolás Maduro porque él, licenciado en Derecho y diplomático de carrera, no se ve capacitado intelectualmente para decir si en Venezuela hay o no hay democracia, si en Venezuela hay o no hay libertad. Les he dicho que hasta ahora se desconoce en qué cueva está escondida Pilar Alegría para no dar la cara ante la polémica que le ha estallado en el gobierno del que es portavoz. Y no he citado a Pachi López, que también ayer se metió con el PP, otro que acusó al PP de poner en riesgo los intereses de España en Venezuela. Y no he citado a Pachi López y la cueva porque el portavoz parlamentario hoy sí se ha mostrado públicamente. Ha concedido una entrevista. Ha estado en Radio Euskadi. Y allí el dirigente socialista ha justificado de la siguiente manera el por qué su partido se niega a reconocer a Edmundo González como ganador de las elecciones. Porque el gobierno de España lo que está haciendo es lo que dijo desde el inicio, buscar una posición común de todos los países europeos. Y todos los países europeos estamos diciendo primero las actas y luego el reconocimiento. Ojo a esto. El PSOE no reconoce a Edmundo González como ganador de las elecciones porque Nicolás Maduro no ha publicado las actas electorales. ¿Y por qué Nicolás Maduro no ha publicado las actas electorales todavía? ¿Por qué cree Pachi López que no lo hace? Y si Maduro no publica nunca las actas, entonces ¿el PSOE nunca reconocerá a Edmundo González como ganador de las elecciones? La próxima semana el Parlamento Europeo va a votar, gracias a otra iniciativa del PP, una moción para reconocer a Edmundo González como ganador de las elecciones en Venezuela. Maduro la próxima semana tampoco es probable que publique las actas. ¿Qué hará el gobierno de España si el Parlamento Europeo vota a favor del reconocimiento de Edmundo González? ¿Tampoco le valdrá entonces a Pedro Sánchez? El borrador propuesto por el Partido Popular pretende reconocer también a María Corina Machado como líder de las fuerzas democráticas venezolanas. Y sobre esto, Alberto Núñez Feijóo decía: creo que el Parlamento Europeo va a aprobar el reconocimiento del resultado electoral y por lo tanto va a aprobar el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Nos parece que eso es importante.
Y nos parece que eso es todo un mensaje a la política exterior de España y concretamente al posicionamiento del señor Sánchez. Yo sinceramente hace mucho tiempo que creo que estos mensajes en defensa de la libertad, la democracia y, si me apuran, el sentido común, hace tiempo que no calan en el presidente del gobierno Pedro Sánchez, ni en su gobierno, ni en su partido, ni en su entorno, porque su nivel de catadura moral ha caído por debajo incluso de lo esperable. Porque si parecía imposible de superar el cinismo del ministro de Asuntos Exteriores, el señor Álvarez, negándose a calificar a Maduro de dictador al mismo tiempo que decía que lo que tiene que hacer el PP es decir que el franquismo fue una dictadura, si esto parecía difícil de superar, prepárense para lo de Patxi López que les voy a poner a continuación. Porque en esa entrevista en Radio Euskadi, Patxi López no solo ha justificado lo injustificable con Venezuela, sino que el portavoz socialista, que es conocido en el Congreso por su facilidad de verbo a la hora de insultar a sus adversarios políticos y a los periodistas, se ha quejado de los discursos del Partido Popular y de Vox. Y cuando uno hace discursos desde la tribuna en que te señala permanentemente como el enemigo, que está rompiendo España, que estás acabando con el país, que no sé qué, luego en la calle a veces eso se traslada en agresividad y en ocasiones en violencia. Y esto no puede ser. Quien está todo el día insultando permanentemente en la descalificación es la derecha y la ultraderecha. ¿Y eso se traduce en agresividad en la calle? ¿Has sufrido alguna vez alguna agresión en Madrid o una mala palabra, algo que fuera demasiado tenso? Todos los días. Todos los días. ¿Qué le dicen? ¿Qué le pasa? Pues de todo, desde traidor, sinvergüenza, claro. Yo a veces digo, joder, es que siempre nos va a pasar lo mismo a los socialistas, porque vivimos en Euskadi una época también en la que éramos señalados, amenazados y agredidos, y muchas veces nos decían, vete para España, y en Madrid me dicen, vete para tu tierra. Al final son los mismos comportamientos de gente antidemócrata, de gente intolerante, de gente que está alimentada por discursos de odio, ¿no? Creo que la entrevista era en el País Vasco, que estaban tanto la presentadora como el político en el País Vasco, en el estudio de Radio Euskadi. Y la verdad es que es sorprendente cómo se puede montar su propia burbuja los que viven en una comunidad autónoma donde hay días marcados en el calendario como el día del odio al Guardia Civil, al Policía Nacional. Decir, ¿pero qué me cuenta que en Madrid, en Madrid cómo se vive? Que un ex-lendakari del gobierno vasco compare cómo se vive en Madrid hoy con lo que se vivía en el País Vasco con la ETA asesinando, es lo más deleznable que, en mi opinión, puedo estar equivocado, se ha escuchado en la política española en los últimos años. De lo más. Dice Patxi López que al final es lo mismo y son los mismos. Pero si es lo mismo, yo me pregunto si cuando Patxi López está en Madrid y va a dirigirse desde su casa al Congreso de los Diputados, si su chofer tiene que poner la rodilla en el suelo para mirar debajo del coche. Me pregunto si cuando Patxi López sale del Congreso y se va a comer a un restaurante madrileño lleno de madrileños, el señor López se pide la silla que está pegada a la pared para poder estar vigilando la entrada del local y que nadie se le acerque por sorpresa por la espalda, no vaya a ser que le peguen un tiro en la nuca.
Desde hace 6 años, un poco más, que llegaron al poder, el sanchismo ha adoptado como estrategia atacar a Madrid para sacar votos en comunidades como el País Vasco o en Cataluña. Lo suelen hacer, no solo Patxi López. Bolaños va al País Vasco y no para de decir que es que la crispación nace, crece y se reproduce en Madrid. En estos 6 años hemos escuchado de todo. Insultos, ataques de todo tipo. Han llamado a Madrid paraíso fiscal, bomba vírica, sede social de la máquina del fango, pero hasta ahora hay que reconocer que nadie había dicho que en Madrid se vive como en el País Vasco durante los años de plomo, porque está plagado de etarras, pero de derechas. Ayer Margarita Robles se desmarcó del argumentario del sanchismo que está a favor de una dictadura como la venezolana. Hoy Juan Lobato todavía no ha terminado el día, ha estado muy ocupado en el debate sobre el estado de la región, hablando de Ayuso. Hoy Juan Lobato tiene la oportunidad de desmarcarse de la vileza de su compañero de partido, que ha soltado desde el País Vasco contra Madrid. Ánimo, señor Lobato, de verdad. Si a usted le falta valor para hacerlo, piense que quizá no tiene nada que perder, porque Pedro Sánchez ya tiene pensado acabar políticamente con usted. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio. Y hoy en nuestra sección... Donde antes hubo corrupción, hoy hay limpieza. El ministro de Transportes, Óscar Puente, destituye esta tarde al presidente de Adif, Ángel Contreras, solo 10 meses después de haberle nombrado para el cargo. La UCO de la Guardia Civil señaló a Contreras como presunto integrante de una red de amaño en las adjudicaciones de obras públicas en contacto con la trama Koldo. El ya expresidente de Adif compareció en la comisión de investigación que organizó el Senado después de que en el sumario del caso apareciera una foto suya en la marisquería La Chalana con Ábalos y Koldo. Desde el Ministerio de Transportes justifican la decisión por una reestructuración en Adif en la que el mismo Contreras estaba participando tras la auditoría iniciada en la empresa pública por el caso Koldo. Donde antes hubo corrupción, hoy hay limpieza. Las acusaciones populares del caso Begoña Gómez piden nuevas diligencias al juez Juan Carlos Peinado. Entre ellas la intervención de los extractos bancarios de la mujer de Pedro Sánchez y las empresas de las que haya sido titular o administradora durante los últimos 5 años. También reclaman que se investiguen los viajes a África por parte de Begoña Gómez en representación del Africa Center con contratos y borradores de expedientes de contratación entre el Africa Center y Wakalua, la Organización Mundial del Turismo, el Grupo Barrapés y Globalia. Donde antes hubo corrupción, hoy hay limpieza. Titular de Diogetti, la Guardia Civil investiga a varias constructoras por pagar presuntas comisiones a Ábalos. Estas investigaciones se han iniciado tras el análisis del material incautado durante las entradas y registros llevados a cabo en febrero de este año en el marco de la operación del caso Koldo. Lo que se ha identificado son posibles irregularidades en la adjudicación de contratos públicos, señalando directamente a constructoras, algunas de estas con sede en Valencia, ciudad natal del exministro Ábalos. Donde antes hubo corrupción, hoy hay limpieza. Titular de La Razón, Sánchez comparte representante legal con uno de los imputados del caso Koldo. Hablamos de Virginia Aragón Segura Dieter, que sería la procuradora y representante legal de Álvaro Sánchez Manzanares, exsecretario general de Puertos, que declaró como imputado en el caso Koldo este pasado miércoles. Según La Razón, Virginia Aragón también es la procuradora y representante legal habitual de Pedro Sánchez y del PSOE. Por ejemplo, actuó como procuradora y representante legal
electoral de Sánchez en la campaña de las elecciones generales de 2020, cuando el Partido Popular denunció ante la Junta Electoral Central por hacer mítines desde la Moncloa. Donde antes hubo corrupción, hoy hay limpieza. El destituido presidente de Puertos del Estado declara hoy como testigo ante el juez del caso Koldo. Francisco Toledo ha dicho que el contrato a la empresa Soluciones de Gestión venía ya avalado desde el Ministerio de Ábalos. En su declaración como testigo ante el juez, Francisco Toledo ha insistido en que los temas de contratación no eran de su competencia, como tampoco los pagos. Solo se ocupaba, ha dicho según fuentes jurídicas, de firmar los contratos. Pues menos mal que hay limpieza. Vamos a escuchar todos juntos la columna cultural de Agapito Maestre del viernes de nuestro último día y luego llegan los Cayetanos. Pido la paz y la palabra. Esquinas redondas. Sí, existen a cientos por toda España. A los ángulos exteriores de dos superficies se les llama esquina. Geometría de Euclides. Cuesta imaginar las circulares hasta que uno contempla los bellos chaflanes de España. Son esquinas esféricas, redondas, perfectas. Dos son inolvidables. Forman parte de nuestro patrimonio cultural para el mundo entero. Pongamos, sí, que hablamos de Madrid. Aquí hasta el aire es arquitectura, arte. Caminen con la cabeza alta. Miren de arriba abajo. Contemplen con fruición la belleza de algunos de sus edificios y calles. Reconciliémonos con nuestro entorno. Yo ahora deambulo por la calle de Alcalá y recuerdo el nacimiento de la modernidad, un libro espléndido del historiador británico Paul Johnson, cuando dijo: en vísperas de su disolución, el Imperio español carecía de dinamismo e iniciativa, pero en muchos aspectos era una entidad rica y civilizada, que se distinguía por sus nobles ciudades barrocas, y aún concreta más, Paul Johnson. Propio Madrid, un lugar inmenso, con más de 200.000 habitantes en esa época, era famoso por su calle de Alcalá, la más ancha de Europa, que admitía el paso simultáneo de 10 carruajes, y por su magnífico jardín botánico cerca del Palacio del Prado. Era una de las ciudades más limpias de la tierra y contaba con una policía eficaz. Magnífico recuerdo. Regresemos al Madrid de hoy. Por uno de esos fenómenos extraños de trasvase del tópico a la realidad, hay en la capital de España dos recodos maravillosos. Siguen fascinando. No hay español ni extranjero que los contemple sin admiración y misterio. El primero está en la esquina del primer tramo de la Gran Vía con Alcalá. El segundo está en Callao, el famoso edificio Carrillón, entre Jacometrezo y el segundo tramo de la Gran Vía. Son dos chaflanes para el mundo, inolvidables. Yo los veo a diario. No todos son penas. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.